Muy bien, vamos a comenzar, vamos a tener una palabra de oración y comenzamos con el estudio de la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre, agradecidos por la Biblia, ayúdanos a entender, guíanos por el Espíritu Santo a comprender lo que nos quieres hablar en esta mañana. Queremos humillarnos delante de tu presencia, postrarnos delante de tus pies y, Señor, agradecidos por la iglesia, bendice a cada hermano, cada hermana en cada lugar. Gracias por la vida del pastor Marcos, esposa Nelly, el pastor Edson, Raquel y tantos hermanos queridos, amados que están en ese lugar. Señor, bendice la Biblia, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, quiero comenzar en Juan capítulo 14. Vamos a hablar acerca de eventos que estamos viviendo, y hoy a la mañana vamos a hablar acerca del arrebatamiento y a la tarde vamos a hablar acerca, a las 5 de la tarde me invitó también el pastor, vamos a hablar acerca de la tribulación y la gran tribulación. Pero bueno, ahora vamos a comenzar en la promesa de Jesús en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 1. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Allí está Jesucristo hablando de una venida, de un tiempo en donde va a regresar a buscar a los suyos. Esto es en referencia a lo que eran las bodas en ese tiempo, en donde el hombre iba primero a preparar todo para llevar luego a la mujer, y una vez que se cumplía todo, volvía, tomaba a la mujer y la llevaba a la nueva casa que había preparado. Bueno, esta es la referencia del Señor Jesucristo. Dice ahí: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una preciosa promesa. Luego continúa en Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24 el Señor Jesucristo dio toda la secuencia de lo que iba a suceder, y lo va a decir en forma muy clara. Mateo 24, comenzando allí del versículo 1, allí Jesucristo como profeta, él era profeta, cumplía las tres funciones, profeta, sacerdote, y también vendrá como el rey, en su momento, el rey de los judíos. Y dice ahí en Mateo capítulo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, eso fue una profecía. ¿Qué pasó eso? Bueno, en el año 70, en medio de una gran revuelta, el general Tito destruyó a la ciudad de Jerusalén, y se había corrido la voz de que había oro entre piedra y piedra de los muros del templo y el templo mismo, así que literalmente no quedó piedra sobre piedra, desarmaron todo y destrozaron todo, y eso se cumplió allí unos años después. Pero luego en el versículo 3, él está sentado en el Monte de los Olivos. Recuerden que el Monte de los Olivos está justo frente al Monte del Templo, frente a la ciudad de Jerusalén. Entre el Monte de los Olivos y la ciudad de Jerusalén está el Valle de Cedrón. Allí, gracias a Dios, pudimos visitar esos lugares con mi esposa hace unos años, y se ve perfectamente todo el panorama, y dice que estaba sentado él en el Monte de los Olivos, versículo 3. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Lo de las piedras, que no iban a quedar piedra sobre piedra. ¿Qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. Y la pregunta del fin del siglo, cuando se termine todo. Bueno, él comienza a hablar y da toda una secuencia rápida de todos los sucesos. Dice primero:
Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, Mateo 24:4, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores, ¿no? Hasta el versículo 8 es lo que estamos viviendo hoy, o lo que vamos a vivir aún, porque esto es principio todavía. Y en el versículo 9 comienza un evento que se llama la tribulación, donde la iglesia no va a participar. Y dice ahí, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos otros se aborrecerán. Muchos profetas se levantarán. Bueno, después empieza toda una explicación del futuro, pero eso lo vamos a ver a la tarde. En principio, hasta el versículo 8, todo esto será principio de dolores. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, la palabra de Dios nos enseña que la iglesia no va a pasar la tribulación. Y dice ahí, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 también dice, porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, Dios preparó todo esto en base al pueblo de Israel, la tribulación y la gran tribulación. Lo mismo sucede en Apocalipsis. En Apocalipsis hasta el capítulo 4 aparece la iglesia. Pero luego del capítulo 4, ya luego de una figura del arrebatamiento que hay ahí, ya la iglesia no aparece más hasta el capítulo 22, hasta el final, hasta las bodas del Cordero. Por eso entendemos que la iglesia no pasará esta tribulación, pero habla acerca de eventos. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, versículo 7, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Indudablemente que la peste trae hambre, ¿no? Estamos viendo situaciones, ayer estaba escuchando diversos cronistas que decían que en el mundo se perdieron 1.700 millones de puestos de trabajo. Es impresionante eso, ¿no? O sea, a uno no le entra en la cabeza. Vivimos en países más pequeños, con no tanta población, pero 1.700 millones de trabajos se perdieron. Y viene la figura de qué va a pasar, qué va a suceder. En Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26, menciona angustia de las gentes, desfallecimiento de los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y eso es lo que estamos viviendo: angustia, desfallecimiento, temor, expectación, incertidumbre, situaciones que uno nunca pensó vivir, ¿no? Porque si yo estaría con vos ahora sentado en tu sala o ahí en tu cocina y te preguntara hace 2 meses, ¿te imaginabas esto? Y bueno, ni el mejor guionista de Hollywood se hubiera imaginado toda esta situación, ¿no? Porque esto es algo mundial, ¿no? Y los eventos que vienen son eventos mundiales, son cosas que todo el mundo lo va a palpar, todo el mundo lo va a experimentar. Y bueno, estamos pasando una peste que no hay salida aún, no hay solución, y estamos expectantes. En algunos casos hay gente que se angustia, hay gente que está muy atemorizada, pero bueno, por esa razón, gracias a Dios por estos medios en donde se puede compartir la esperanza. En estas semanas me ha tocado predicar para un montón de países, ¿no? Que no toca viajar ahora, no hay que gastar en aviones, pero sí es la bendición de poder hablar. Ahora en un ratito estoy predicando para mi iglesia en Santa Cruz, y quien nos compró el programa de Zoom es un familiar de un hermano de la iglesia que él es inconverso.
y él compró el programa y está escuchando fielmente el Evangelio. Y tenemos familias de Valencia, tenemos familias de Barcelona, familias en Francia, familias en Suiza y aún en Bolivia, en Argentina, que se unen y escuchan, y muchos de ellos ya recibieron a Cristo, otros se están acercando, y la gente está escuchando, están muy atentos a la palabra de Dios en este tiempo. Son tiempos mundiales, tiempos de eventos mundiales que Dios es como que nos está acostumbrando a lo que viene, porque dice será principio de dolores. Y estos son los principios, no quiero pensar cómo serán los finales, ¿no? Pero es impresionante. Pero bueno, ahí aparece la figura de la iglesia hasta ese momento. Y luego vendrá una tribulación dirigida al pueblo de Israel. Recuerden que el Evangelio según San Mateo está dirigido a los judíos, y se presenta a Jesucristo como el rey de los judíos. Y en medio de eso, él está explicándole a ellos lo que Israel va a pasar. Ahí no tiene nada que ver la iglesia. Y esta tarde vamos a ver algunos versículos que aparecen acá que no tienen nada que ver con la iglesia, como ese que dice: el que persevere hasta el fin será salvo, y muchos lo asocian con la salvación en Cristo en este tiempo, pero no tiene nada que ver. Eso es algo para la tribulación, no para la iglesia. Lo mismo el tema del chip, el famoso chip, que va a ser algo en la tribulación, no fuera de la tribulación. Podrán hacer pruebas, ahora están hablando de los nano no sé cuántos, están diciendo un montón de detalles y cosas que a uno le ponen los pelos de punta, pero no es para este tiempo. Todas esas cosas, la famosa marca de la frente o de la mano derecha, eso va a ser dentro del plano de la tribulación y la gran tribulación. Por eso no hay que temer, pero esta tarde vamos a ver ese tema. Ahora vamos a ver el tema del arrebatamiento. La primera mención del arrebatamiento puntualmente está en 1 Corintios capítulo 15. Fíjese, y si tiene allí un marcador, un lapicero, marque estos versículos, porque estos versículos son claves, porque es lo que nos va a pasar. Entendemos que el Señor está cerca, Él no dio ni día, ni hora, ni tiempo para venir, pero sí vemos señales, y esta es una señal tremendamente grande, impresionante, impensada, maravilloso lo que estamos viviendo. Es durísimo, es terrible, pero estamos siendo testigos de algo tremendo que está generando una revolución espiritual, está generando un avivamiento espiritual. Hay personas que yo le prediqué tantas veces en Bolivia, y ahora estoy mandando audios, estuve mandando diariamente audios sobre Oseas, capítulo por capítulo, y luego ahora estoy haciendo el Evangelio de Juan, capítulo por capítulo. Todos los días envío mis audios, y es impresionante, gente que conocí, que le prediqué un montón de veces, gente que me hizo trámites en migraciones, gente que me hizo trámites con la policía en Bolivia, gente que trabaja en la casa como plomeros, el día que no mando el estudio por algún motivo me escriben y me dicen: pastor, ¿qué pasó? Y me dan testimonio de cómo han vuelto al Señor y cómo se convirtieron, cómo están expectantes, porque esa es la palabra para este tiempo, expectantes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sé yo qué va a pasar? Pero estamos en medio de un tiempo maravilloso, esperando la venida del Señor. Y dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, he aquí os digo un misterio, un misterio. ¿Qué es un misterio en la Biblia? Bueno, un misterio en la Biblia es una verdad que aún no había sido revelada, un misterio. Hasta ese tiempo Dios reveló al apóstol Pablo el acontecimiento mundial que va a ser el arrebatamiento, porque aunque el mundo no va a ver al Señor Jesús en el arrebatamiento, no lo van a ver, solamente los cristianos lo vamos a ver, los que murieron en Cristo y nosotros los que vivimos, pero va a ser un evento mundial porque van a haber tumbas vacías por todos lados, como fue la tumba del Señor cuando resucitó, y de repente va a haber un montón de gente que vamos a desaparecer y no vamos a estar más. Y eso va a generar un caos mundial terrible, peor que esta pandemia. Esta pandemia va a ser un chiste al lado de eso, porque va a haber un montón de sucesos y eventos que no van a poder controlar por la partida, la desaparición física de tanta gente. Bueno, dice allí, aquí os digo un misterio.
un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno, ahí está la primer mención del arrebatamiento. Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra dormiremos aquí es la palabra para aquel que muere en Cristo. Tendrá familiares que han recibido a Cristo y han partido a la presencia de Dios. Bueno, el que sufrió la muerte fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros no vamos a sufrir esa muerte, nosotros vamos a descansar en Cristo hasta que seamos llevados a nuestro lugar en el cielo. Pero no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Ahí hay una palabra preciosa, vamos a tener un nuevo cuerpo diferente al que tenemos ahora, con otra estructura molecular totalmente distinta, un cuerpo similar al que tuvo el Señor Jesús luego de resucitar. Un evento maravilloso será. En un momento, dice, el arrebatamiento va a ser un momento. Da la figura del abrir y cerrar de ojos como el pestañeo, va a ser algo instantáneo, va a ser algo que no vamos a poder pensar nada, va a ser instantáneo, ¿no? Va a pasar, va a suceder en un momento. Primero dice un misterio, luego dice un momento. ¿El misterio cuál es? Que la iglesia va a ser llevada al cielo. ¿Cuándo? Bueno, ahí sí tenemos referencia en la Biblia, lo que les dije recién en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, y también en 1 Tesalonicenses capítulo 5 tenemos ahí esas expresiones. En Apocalipsis capítulo 4 también está la expresión sube acá, sube acá. Algunos dicen que será como cuando el Señor en Juan capítulo 11 resucitó a Lázaro, que le llamó por nombre. Bueno, todo es posible. No hay mucha revelación acerca de eso, pero vamos a ser llevados al cielo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bueno, esta frase, si no tuviéramos explicación, sería difícil de comprender, pero Pablo la explicó en 1 Tesalonicenses, y ahí tenemos la expresión clara, la explicación de Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Busque ahí en su Biblia, tómese el tiempito, si tiene un marcador, si tiene allí algo para sobresaltar esto, porque esto va a suceder pronto. El Señor está cerca. No hay día, no hay fecha, no hay hora, pero el Señor está cerca. Y en este tiempo, donde Dios está marcando algo mundial, como nunca antes sucedió, algo impresionante, con una incertidumbre total acerca de los líderes mundiales, se están escuchando todo tipo de voces, ¿no? Así como yo lo escucho, vos lo escuchás también, del nuevo orden mundial, de líderes que hablan, presidentes como el de República Dominicana o otros que dijeron que hace falta un líder mundial. Bueno, se están escuchando voces que antes no se escuchaban, nunca se escuchó, nunca se vio una situación de estas. Algo que comenzó en China, en un pueblito perdido allá, y de repente contagió a todo el mundo. Ayer estaba viendo un programa de islas y en una isla perdida en el Pacífico hay un montón de casos. ¿Cómo llega todo esto? Bueno, son pestes mundiales, señales de la venida del Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, Pablo lo explica un poquito más, ese misterio que menciona allí en 1 Corintios 15, 51. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bueno, indudablemente había una situación que estaba ocurriendo ahí. Esa situación claramente era de que los que morían y los enterraban, los familiares no sabían qué pasaba, cuándo iban a verlos, si los iban a ver. O sea, no había información todavía, no tenían la revelación de la Biblia como nosotros la tenemos completa. Pero en ese entonces Pablo les dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Qué terrible es vivir en este tiempo
sin una esperanza. Qué terrible. Yo te digo, la verdad me volvería loco si no tuviera la esperanza que Dios me regaló en Cristo Jesús. Por eso compartimos, si bien no llegamos a multitudes a través de todos estos medios, pero sí la palabra no está presa y la palabra corre, y tenemos que tener esa característica en este tiempo de compartir el Evangelio. La gente está con necesidades profundas, la gente tiene miedo, la gente teme perder la vida. Nos han hecho ver esta pandemia como que se termina todo, ¿no? Y no es así, no es así, pero la expectación es terrible, como dice la Biblia allí en Lucas 21, ¿no? Angustia de las gentes, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¡Wow! Parece un diario de hoy eso, ¿no? Pero es la Biblia, la palabra de Dios. Y luego dice versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí da Pablo una característica de quienes participarán en el arrebatamiento. ¿Quiénes? Si creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Qué es eso? El Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio que cuenta que Jesús vino a este mundo, nació de la Virgen María, vivió una vida perfecta en tu lugar y en mi lugar, pero llegó un momento que Él estuvo dispuesto a poner su vida en tu lugar por causa de tus pecados y mis pecados. Y Él estuvo dispuesto a morir en una cruz de vergüenza en tu lugar y en mi lugar. Y Él pagó el precio de nuestra maldad, como dice allí en Isaías 53, ese capítulo profético donde mencionaba el propósito, el proyecto de Dios en la muerte de Jesucristo. Él cargó sobre sí nuestros pecados. Toda nuestra maldad fue llevada sobre Cristo y allí cargó en su cuerpo sobre el madero toda nuestra maldad. Derramó su sangre. La Biblia nos enseña que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y también allí cuando Juan el Bautista por primera vez vio al Señor Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, en el libro del profeta Zacarías dice que el pecado iba a ser sacado en un día, y Daniel dice que el Mesías iba a morir, pero no por sí. O sea, todas esas profecías se juntaron en la persona de Jesucristo. Es muy interesante leer el Evangelio según San Mateo, porque Mateo para cada cosa que sucedió profética colocó el versículo, demostrando que Jesucristo era el Rey, el Mesías que iba a devenir. Y Jesucristo, hablando de Juan el Bautista, dijo, Él es el Elías que había de venir, como dice también allí en el profeta Isaías. Por eso, si creemos que Jesús murió y resucitó, la pregunta es, ¿has creído que Cristo murió por ti? ¿Has creído que Cristo resucitó para darte la vida eterna? Dice ahí en Romanos 4:25 que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios ofrece perdón de pecados y vida eterna a todo aquel que le recibe. Ahora, esa es la única cláusula para entrar, para ser participante en este evento glorioso que será el arrebatamiento. No hay tales cosas como ser fiel o ser infiel, esas cosas, si creemos que Jesús murió y resucitó. Así también, dice versículo 14, traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pablo muchas veces, enseñando muchos temas en el Nuevo Testamento, en sus cartas, él a veces dice cosas que es su parecer, pero a veces dice esta frase, os decimos esto en palabra del Señor. En un momento Pablo fue arrebatado al cielo, él cuenta su experiencia y cuenta que no sabe si fue en cuerpo o si fue, cómo será, pero él cuenta, bueno, indudablemente recibió información que luego la entregó. Porque él habla de cosas como que lo vio, no habla de como que fue testigo de algo. Y indudablemente dice, os decimos esto en palabra del Señor. Y Pablo lo cuenta como algo que observó, o sea, porque la imagen gráfica de lo que él habla es impresionante. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, verso 15, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, que habremos quedado, ¿ves? Es la figura de personas que van a llegar al tiempo donde Dios va a llevar a su iglesia, que habremos quedado. Dice ahí, no precederemos a los que durmieron. ¡Wow! ¡Qué figura! Es dura la separación por la muerte de un ser querido, ¿no? O de alguien conocido. Pero cuando muere alguien cercano, es dura la separación, ¿no? Por más que uno entiende y comprende la esperanza, es como que te arrancan un pedazo de cuerpo, ¿no? Cuando sucede. Cuando me tocó despedir a mi padre en el año 93, me tocó despedir a mi madre en el año 2006, ellos fallecieron de cáncer en un momento de sus vidas, allí la enfermedad les tocó y pude acompañar a ambos. Mi padre murió en mis brazos, fue un tiempo muy duro, muy difícil de separación, se rompen esos vínculos preciosos y uno no puede hacer nada, llegó la muerte. Y bueno, me tocó predicar en el entierro de mi padre, en el entierro de mi madre, y comunicar esa esperanza, nos volveremos a ver, nos volveremos a ver. Qué gracia, qué grandeza, qué gloria de parte de Dios tener esa esperanza. Volver a verlos, y así con tantos familiares que ahora vendrán a tu mente, vendrán a tu corazón y de repente te arranca una lágrima pensando en esa partida, pero alegrate, lo vas a volver a ver, porque este tiempo van a levantarse de la tumba. Dice ahí, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Wow! Los muertos en Cristo, las tumbas se van a partir, los cuerpos resucitados van a salir, van a volver a la vida. Esto es una cosa imposible de explicar, porque esto va a ser de gente que desde de los días de la iglesia primitiva se convirtieron hasta el último del arrebatamiento, toda esa gente, ¿no? Mucha gente hace 1000 años atrás, 2000 años atrás ya murieron comida por los leones en un evento romano. ¿Y dónde está ese cuerpo? Ese cuerpo no fue enterrado ni está en ninguna tumba, quedó en la panza del león, que después se lo comió otro león y después se lo comió otro tigre y después se lo comieron los gusanos. Esos cuerpos desaparecieron. ¿De dónde van a aparecer? No tengo la menor idea, pero van a aparecer. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios por esa tremenda verdad que nadie ni nada nos puede quitar. Es una verdad revelada en la palabra de Dios que por gracia y por fe podemos apropiárnoslo como algo que nadie nos puede quitar. Y dice ahí, en esa belleza de pasaje, que ellos, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Van a salir, van a tomar un cuerpo nuevo. Y yo tengo la figura física de la tumba de mi papá en la ciudad de Buenos Aires. Tengo la figura física de la tumba de mi mamá en San Miguel del Monte. Y me imagino, pero nada más que eso, ¿no? Ellos van a volver como nuevos. Y dice ahí luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. De acá viene el término arrebatamiento, seremos arrebatados, raptados, quitados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y esa es la figura. Ahora, nosotros vamos a escuchar voz de arcángel, voz de mando, trompeta de Dios. El cristiano va a oír, el cristiano se va a dar cuenta de este evento. Vamos a ser testigos y vamos a escuchar y vamos a ver al Señor en las nubes. El mundo no lo va a ver. Luego hay otro evento que es la segunda venida de Cristo, que ahí sí la Biblia dice, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y algunos dicen eso es porque todos van a tener internet. No, el internet no tiene mucho que ver porque es un pequeño porcentaje de gente que tiene internet y tiene estos medios para poder compartir cosas. Estuve allí en el norte peruano hace poco
en Piura, en la meseta andina, anduve en burro, anduvimos por ahí. Ahí no hay ni siquiera electricidad en la mayoría de los pueblos. O sea, es otro mundo, ahí se vive en otro planeta. Estuve predicando en el sur de Bolivia, en pueblitos, en Puna, en distintos lugares, preciosos lugares, hermosos, comunidades alejadas, pero ahí no hay internet. O sea, hay gran parte de la población mundial que no tiene acceso a estas cosas, ¿no? Todo ojo lo verás porque todo ojo lo va a ver. O sea, no por wifi, ni por internet, ni por iPad, ni por iPhone, ni por nada. Lo van a ver porque va a ser un evento mundial. Como hoy estamos en presencia de un evento mundial. Que lo mismo que te pasa a vos, le pasa a un chino, le pasa a un coreano, le pasa a un norteamericano. Y no importa la cantidad de dinero que tengan, o los medios, o las posibilidades, porque ya ves que tanto Bolivia como Estados Unidos está sufriendo lo mismo. China y Inglaterra está sufriendo lo mismo. Países poderosos, países del primer mundo, países, todo lo que me digas. Pero estos eventos son mundiales y marcan un antes y un después. Si no consiguen la cura de esta enfermedad, esto nunca volverá a ser lo mismo. Ahora, si consiguen la vacuna pronto, esto va a ser una anécdota y se terminó y vamos a volver toda a la cancha de fútbol y todo a saltar juntos. Pero si no ocurre eso, el mundo va a cambiar, la vida va a cambiar. Y vamos a vivir otro planeta que no conocemos. Pero ahí está la venida del Señor, un evento mundial que nadie va a ver salvo los cristianos. Los muertos van a resucitar en Cristo, los que durmieron, y los que creímos vamos a ser transformados con un cuerpo totalmente nuevo. Y dice la maravilla ahí, recibiremos en las nubes al Señor en el aire. Y dice, así estaremos siempre con Él. ¡Ay, qué belleza! ¿Cómo espero ese día de poder encontrarme con mi Señor? Tantos años he hablado de Él y he predicado de Él y le he hablado a tanta gente, al final lo voy a conocer cara a cara. Y ya todo va a ser distinto, nada va a ser igual. Y esa gloria. Por eso dice ahí, versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero termino con esto, capítulo 5 de Tesalonicenses, porque también hay otro ánimo de unos a otros. Dice versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros con estas palabras. Fíjate, dice, tomen aliento con estas palabras, tomen ánimo y edifíquense unos a otros, interactúen unos a otros. Pero, ¿en referencia a qué verdad? Bueno, Pablo dice, capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? Claro que uno no está esperando al ladrón, no es cuando te vienen a robar que lo esperás con un cafecito, con un pancito, y le decís, señor ladrón, pase, mucho gusto, acá tiene todo mi dinero, llévese. No, va a ser algo sorpresivo, como ladrón en la noche. Y dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Esta frase, cuando digan paz y seguridad, habla acerca de un pacto de paz que va a firmar Israel con el anticristo en medio de un gran ataque a los judíos. Y siempre hay que tener un ojo en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es la marca donde van a suceder todas las cosas. Entonces allí hay una mención de eso. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y ahí comienza a hablar a los hermanos, vosotros hermanos. Y comienza a hablar acerca de un tema muy, muy importante que uno tiene que prestarle mucha atención. Porque dice, ustedes no están en tiniebla para que ese día los encuentre desprevenidos. O sea, tengo que estar atento a la venida del Señor. Viviendo en pureza, viviendo en santidad, odiando el pecado en mi vida, amando la palabra de Dios, amando la oración, las 4 patas del Evangelio. Las 4 patas son comunión con la palabra de Dios, comunión en oración, Dios me habla por la Biblia, yo le hablo por la oración, el evangelismo y el discipulado, son las 4 patas.
Si falta una pata en la mesa se cae. Bueno, él dice, ustedes no están en tinieblas para que esto los agarre desprevenidos, para que les sorprenda como ladrón. Hay que estar expectante de este tiempo. Hay que estar con el corazón cercano. Hay que estar vibrando con todo lo que está ocurriendo, esperando la venida del Señor. Porque el Señor viene, hermano. El Señor viene. Allí estaba la expresión de los cristianos de la iglesia primitiva y dice que ellos se saludaban con la palabra Maranata. Maranata. Cuando se saludaban no se decían ¿cómo anda don Juan? ¿Cómo anda Pastor Marcos? Se decían Maranata. ¿Qué quería decir? El Señor viene. El Señor viene. Él está cerca. Y dice, hermanos, versículo 4, 5:4 de Tesalonicenses, no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Bueno, Pablo está hablando una separación clara, día y noche, luz y tinieblas. ¿En dónde estás hoy? ¿En dónde estás? ¿Estás cerca del Señor o tu vida está mostrando con claridad que estás mal? Bueno, es un llamado de atención y Pablo continúa diciendo, versículo 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos. Bueno, acá no está hablando de la muerte del creyente que murió. No durmamos como los demás. Está hablando de alguien que se durmió. ¿Saben una característica de lo que a mí me tocó vivir como predicador, como visitante de tantos lugares en este mundo con el Evangelio? No tanto, pero me toca viajar mucho. Y me toca viajar no solamente a las grandes ciudades. A mí me gusta trabajar mucho en la parte rural. Me gusta ir a las montañas, me gusta ir a los pueblos alejados, a las comunidades donde los misioneros no llegan. Me acuerdo ahí en Piura, en uno de los pueblos que me tocó viajar, en un tiempo con el hermano Berlín, un tiempo precioso. Ahí en Comas lo conocen, hermano Berlín, que se casó, tiene un hijito precioso. Y me acuerdo que llegamos a la iglesia donde estaba el pueblito donde él estudió, hace años atrás. No digo miles de años, pero hace muchos años, ¿no? Y allí me tocó predicar en esa iglesia, donde él concurrió de niño y bueno, toda una historia. Y terminó la reunión, me acuerdo que esa noche ya partíamos para volver a la ciudad de Piura y de ahí volver a Lima, que estuve con la iglesia de Comas después de eso, y después me fui a Arequipa, en aquel tiempo, el año pasado fue. Y me acuerdo que vino el pastor cuando terminé de predicar y con una bolsa llena de dinero, llena de soles. Y me dice, toma, esto es para usted. Y le digo, no, pastor, pues esto es mucho dinero. Me dice, no, esto es para usted. Y me lo tiró así, me lo dio. Así que le digo, ¿y de dónde viene esto? Me dice, hermano, esta es la ofrenda misionera. Dice que nosotros juntamos por años, pero acá no viene ningún misionero. Y usted es el primer misionero que viene después de años, y toda esta plata se juntó así, ¿no? Cuando yo escuché eso se me partió el corazón. ¿Dónde están los obreros? ¿Dónde están los siervos? ¿Dónde están los misioneros? Claro, es más fácil las ciudades, es más cómodo, hay institutos, hay esto, hay el otro, hay más acá, más allá, todos estamos juntitos, apretaditos, pero la obra hay que llegar a todos lados. Y lo que vi es que había una obra dormida a nivel mundial, en lo que a mí me tocó ver. Cuando viajaba a Europa, cuando viajé a tantos lugares diferentes a predicar la palabra de Dios, la gente no lee la Biblia, la gente dejó de orar, no tienen culto familiar en los hogares, todo eso parece que es de la prehistoria. Se olvidaron de la predicación uno a uno del Evangelio, no tienen folletos en los bolsillos, se olvidaron de compartir la palabra de Dios a las personas, se olvidaron de golpear las puertas en los barrios a los vecinos, de hablarles de Cristo, se olvidaron. Por eso dice ahí, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El Señor viene. El Señor viene. Pablo dio esta explicación y con esa explicación dice, ustedes se van a alentar unos a otros con esto, se van a animar unos a otros con esto, se van a edificar unos a otros con esto, porque el Señor viene y no es tiempo de dormir. Por eso dice allí,
7, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros somos del día, seamos sobrios, versículo 8, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Esa es la maravilla de la grandeza, de la gloria de Dios que tenemos nosotros. No durmamos más, volvamos a la Biblia, ¿Cuánto tiempo estás leyendo de tu Biblia todos los días? ¿Cuánto tiempo estás pasando con ella? ¿Cuántas veces leíste la Biblia completa? Te animo, te motivo. Buscá la palabra de Dios, buscá la oración. Volvé a arrodillarte cuando te levantás y durante el día y cuando te acostás. El ejemplo de Daniel. Volvé otra vez a reunir a la familia alrededor de la palabra de Dios. Ahora si salís, viene alguien con un palo y te mete dentro de tu casa. Aprovechá este tiempo, volver a la Biblia, volver a la oración con la familia. Abrir la palabra de Dios, contar historias misioneras, separar la ofrenda para la iglesia. Ahora estoy hablando con un montón de pastores, con un montón de amigos que están sirviendo al Señor en las iglesias, que están en el liderazgo. Y me dice ya nadie ofrenda porque es una crisis económica mundial. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Puedo tener una crisis económica mundial y puedo estar justo en muchas cosas, pero las cosas de Dios no se tocan. Y lo que corresponde al Señor, corresponde al Señor. Y Dios va a proveer de una forma maravillosa y extraordinaria porque Él es Dios. Dios no está en crisis. Dios no está sufriendo por el coronavirus. Dios no está escondido porque tiene miedo de salir a la calle. Dios sigue siendo Dios y el Dios eterno y todopoderoso puede proveer milagrosamente como lo ha hecho toda la vida. Y yo podría darte tanto testimonio de todo lo que Dios está haciendo. Pero Dios es fiel y lo que le corresponde a Dios, dáselo al Señor. Por eso, en esta hora, en este momento, es un tiempo de buscar al Señor. Pero quizás hay mucha gente que está escuchando, hay muchos hogares de ustedes que hay familias que no tienen esperanza. Bueno, quiero terminar con esto, como dice ahí en el versículo 8. Vestido con la coraza de fe y amor al cristiano y con la esperanza de salvación como yelmo. Si murieras hoy, ¿irías al cielo? Te pregunto, en una forma personal. Si murieras hoy, ¿irías al cielo? Si el Señor viniera ahora y se llevara a la iglesia, se llevara a los cristianos, ¿te llevaría a vos? Bueno, si no tenés la seguridad, ahora agárrate de Cristo. Agárrate de Cristo. Es el momento de arrepentirte. El arrepentimiento bíblico no es simplemente el tener culpa por algo malo que hice. Produce cambio, produce transformación. Yo por muchos años viví en el alcohol y en las drogas y cuando conocí a Cristo se terminó todo eso. Hace 40 y tantos años que no toco nada de eso. ¿Por qué? Porque me arrepentí. El arrepentimiento genera cambio, un cambio de actitud, cambio de mente, cambio de forma de actuar, cambio de forma de vivir. Por eso es el momento de arrepentirte de tus pecados, de pedirle perdón a Cristo para que te limpie en este momento y para recibirle como tu único Salvador. Así que te invito a inclinar la cabeza allí donde estás, al lado de la pantalla que te toque tener, y decirle con todo el corazón: Dios, entiendo que he pecado, y entiendo que mi pecado me separa de ti. En este momento reconozco que si hoy muero, merezco ir al infierno. Es verdad, lo merezco. Pero creo que Jesús murió por mí en la cruz. Creo que Él derramó su sangre para quitar mis pecados. Y en este momento creo que Él resucitó para darme la vida eterna. Lo creo que Jesús es Dios. Creo que el Padre envió a su Hijo para que me dé el perdón y la vida eterna. Y en este momento me arrepiento de mis pecados. Y Señor Jesús, creo que has muerto y resucitado por mí. Te pido perdón por mis pecados y te abro las puertas de mi corazón para que vengas a vivir a mi vida para siempre. Creo, reconozco, recibo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, felicitaciones a aquellos que han hecho esta oración. Vos que estás en tu casa, habla con ellos ahora, motivales, guiales. Pero hermano, hermana,
Como dice el apóstol Pablo allí claramente, versículo 6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Estamos expectantes de lo que va a suceder. No sé cuándo, el Señor dijo que el Padre en su sola potestad sabe cuándo, pero no es tiempo de dormir. Volvé a la Biblia, acá está la Biblia, volvé a la Biblia, volvé a la oración. Agarrá a tus hijos, tu esposo, tu esposa, lo que tengas en tu casa, vuelvan con todo el corazón a buscarle. Arrodíllense, clamen, pidan perdón, solucionen, ayuden y separá para tu ofrenda, separá para tu ofrenda. No dejes, no pierdas la bendición de poder dar, porque Dios es fiel. Y dice ahí en Malaquías claramente que abrirá los tesoros del cielo, las ventanas del cielo. Dios no está en crisis, Dios no está escondido en una casa encerrado por miedo al coronavirus. Dios sigue siendo Dios. Dios es el Dios eterno y Él está allí en poder, en control de todas las cosas. Escondete en Dios. Metete como ahí debajo de las alas de la gallina, escondete en Dios y descansá en Dios. Bueno, ya pasó el tiempo. Que Dios te bendiga en esta mañana. Arreglá cuentas con Dios. Solucioná el corazón, limpialo con la sangre de Cristo. Como dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que puede limpiar el corazón y puede hacerte volver con todo. Y allí, en esta oportunidad, cuando salgas a comprar o te toque salir por alguna eventualidad, porque la orden es no salir, pero si te toca salir, llevá folletos, compartí el Evangelio. El Señor como nunca está trabajando en las vidas. El Señor como nunca está tocando corazones. Gente que se había apartado está volviendo al Señor. Gente que nunca quiso creer se están arrodillando, porque lo que está sucediendo no es un juego. Y es como que a todos nos detectaron, nos declararon esa pena que no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. Bueno, no quiero ser dramático con estas cosas porque ya suficiente dramatismo tiene la situación que estamos viviendo. Pero estate atento, cristiano, no duermas, sé sobrio y velá, el Señor viene. Que Dios te bendiga en esta mañana. Esta tarde a las 5 de la tarde estaremos nuevamente hablando de la tribulación, la gran tribulación y el evento de la segunda venida de Cristo, que ese es otro evento diferente que vamos a explicarlo mejor esta tarde. Bueno, muchas gracias Pastor Marcos por esta preciosa oportunidad. Saludos a los hermanos de la Iglesia Bíblica de Comas, pero también, como se ve en la pantalla, hay muchos hermanos en distintos lugares del Perú viendo este video. Que Dios les bendiga. Amo el Perú, oro por el Perú. Mis 3 hijos son peruanos, tengo mucho arraigo en ese lugar. Muchos años fui misionero en el Perú, luego Dios me llevó para otros lugares, pero para mí es un placer. El Perú ocupa un lugar especial en mi corazón y sobre todo el ceviche. Lástima que ahora con esta cosa no pasa el plato de ceviche, pero no importa. Paciencia. Acá el otro día me comí un ceviche en un restaurante peruano que se llama La Granja, que estaba muy bueno también, pero no es lo mismo el ceviche ahí que acá. Bueno, un abrazo. Esta tarde, Dios mediante, 5 de la tarde estaré nuevamente compartiendo juntos la palabra de Dios. Abrazo del alma, abrazo de corazón, no los puedo tocar, pero sí con el Espíritu puedo llegar a sus vidas y eso es una maravilla. Muchas gracias.